Hola, bienvenidos una vez más. Bien, hoy les traigo la siguiente parte de Pequeños Cambios. Ya sin más, comencemos. Capítulo 23. El mismo papeleo de siempre. Naruto se llevó una mano a la cara, frotándose el puente de la nariz en su cansancio, mientras colocaba otro documento que necesitaba una firma, un sello y una mirada al menos. Un suspiro escapó de sus labios mientras movía sus ojos con inquietud hacia la pila que aún esperaba su aviso, aún luciendo tan alto como siempre. Juraba que cada vez que miraba, parecía crecer o multiplicarse. Le hizo preguntarse si su padre tenía exactamente el mismo problema. Gracias de nuevo por esto, Naruto. Odio ser una carga. Naruto envió una pequeña mirada al anciano sonriente que actualmente descansaba en el sofá de la oficina. Podía decir que el hombre no quiso decir ninguna de sus palabras y en realidad estaba sintiendo una gran satisfacción de que alguien más sintiera su dolor. Sin embargo, la mirada no duró mucho, no pudo cuando se miraba al anciano Hokage. En verdad, Naruto nunca había visto a Hiruzen tan viejo. Su piel parecía más pálida que de costumbre, sus arrugas más profundas y sus ojos tenían una cualidad demacrada que nunca antes habían tenido. Habían pasado más de 2 semanas desde la fallida invasión de la alianza entre Tsunaga Kaure y Otogakure. Había fallado porque en el momento en que Orochimaru huyó después de su conflicto en el techo, se había llevado a la mayoría de sus fuerzas con él, dejando a Suna varada en medio de un territorio muy hostil, superado en número y dominado. Se habían retirado poco después y se rindieron poco después. Su plan fue un fracaso. Sin duda tenían la intención de liberar a los Jinchuriki para causar estragos en la aldea. Sin embargo, el estadio había actuado como una prisión natural hasta que Tenso pudo llegar y someter a la bestia con la ayuda de 2 pelotones completos de Anbu. Ese hombre solo era una de las razones por las que el escritorio del Hokage, o Naruto supuso que era suyo por el momento, estaba tan lleno de documentos. Tan pronto como el resto de las naciones elementales se enteraron de que había otro usuario de liberación de Wood vivo, Konoha se reunió con nobles que competían por la atención del hombre. Sin duda vieron en él la segunda venida de los Shodai. Naruto había trabajado con el hombre el tiempo suficiente para saber que estaba lejos del poder del legendario Senju. Demonios, a la edad de Tenso, el hombre ya se había convertido en el jefe del clan Senju y estaba en camino de formar Konoha. Naruto deseaba ahora estar de regreso en Anbu para poder relegar todo este trabajo a otra persona, esa persona usualmente era Tenso. Cuando Hiruzen se recuperó lo suficiente de su encuentro con Orochimaru para hablar, sorprendió a todos al nombrar a Naruto como interino hasta que se recuperó por completo. Esto fue en la cara de personas como Kakashi, Shikaku e incluso Sannin, sorprendiendo a la población. Fue casi tan bueno como el anuncio del Hokage de su nuevo sucesor y se encontró con opiniones encontradas, principalmente debido a su edad. Sin embargo, el Sandaime no iba a ninguna parte todavía, incluso con una herida de espada en el pecho del que se aferraba el viejo terco. Está bien, Hokage-sama, no es tan diferente de los informes que tuve que presentar como capitán. Eso era bastante cierto, aunque Naruto dejó de lado que había sido uno de los únicos aspectos sobre Anbu que estaba feliz de ver desaparecido. Al igual que el resto de la población, Naruto estaba confundido, honrado y simplemente estupefacto por la decisión del Hokage de nombrarlo interino. Sin embargo, eso se había aclarado lo suficientemente rápido después del primer día, cuando vio las pilas de papeles que el anciano Hokage le había dejado. Todo se había convertido en irritación. No solo eso, sino que hubo una reacción masiva de la invasión. Reparaciones de edificios, reparaciones de infraestructura, informes de muerte, informes de mía, limpieza de escombros, avisos del gremio de comerciantes, todo pasó por este escritorio en algún momento y eso también significó bajo la mano de Naruto. Sin embargo, cuando el pelirrojo miró al Hokage medio despierto, no pudo contener la ira. Ciertamente no ayudó que Konohamaru estuviera acurrucado en los brazos del hombre. Naruto rara vez había visto a alguien más angustiado que el niño después de escuchar que su abuelo casi muere. ¿Estás seguro? No te voy a impedir que vayas al hospital, ¿verdad? Naruto sonrió levemente ante eso.
Hablando de lesiones, Anko, la idiota obstinada, de alguna manera se le había metido en la cabeza que ella debería ser la que se defendiera de la enorme convocatoria de serpientes de Orochimaru. Tuvo un éxito limitado en ese frente antes de lograr recibir un colmillo de gran tamaño directamente en el brazo. Si bien Anko era bastante famosa por ser resistente a una buena cantidad de venenos, uno de los mejores regalos que Orochimaru le dio y uno que solía usar para ganar apuestas en el bar, la cantidad que se le había inyectado habría sido suficiente para ser un jefe invoca mareado. La mayoría de las visitas de Naruto, y hubo muchas de ellas, ya que se preocupó por la condición en declive de su idiota novia durante los primeros días, las pasó simplemente tratando de mantener a Anko en su habitación. Estaba siendo tratada por daños muy graves por toxinas en todo su cuerpo, sin mencionar el enorme agujero en su brazo que constantemente estaba siendo reparado por los mejores médicos de la aldea. Desafortunadamente fue un tratamiento largo. Anko y los hospitales nunca se habían llevado muy bien, así que Naruto tuvo que acompañarla y entretenerla durante horas para evitar que se volviera loca y accidentalmente atacara una ordenanza de nuevo. Naruto se rió entre dientes mientras regresaba los documentos, un ceño fruncido parpadeó sobre sus rasgos cuando notó otro informe del Chunin patrullando la frontera Taki. Desde que había comenzado a reemplazar al Hokage, al menos de forma temporal, había notado un aumento sorprendente en tales informes. Sin embargo, era difícil ubicar los informes de mayor actividad y extraños encuentros con patrullas opuestas con lo que sabía de Taki. Konoha y Takigakure habían sido aliados durante generaciones, desde que los Shoda ya habían hecho las paces con ellos después de que enviaron un asesino tras él. Sin embargo, no tenía la imagen completa. Después de todo, no era el Hokage. Ese pensamiento lo hizo detenerse, la pluma temblando sobre un documento por un momento. ¿Por qué yo Hokage-sama? Preguntó Naruto de repente, levantando la vista de la pila de papeles con una expresión preocupada. El Hokage empezó a despertarse, habiéndose quedado dormido constantemente mientras Naruto trabajaba. Konohamaru se movió pero no se despertó. ¿Qué quieres decir con Naruto-kun? El ojo de Naruto se movió brevemente, pero por lo demás su rostro permaneció abatido, con el ceño fruncido. ¿Por qué hacerme el interino y no el comandante Anbu, o Shikaku-san, o incluso Kakashi? Todos ellos tienen mayor experiencia que yo. ¿No serían mejores opciones? El Hokage notó su aspecto inquieto antes de sonreír serenamente. Es cierto, que los que usted nombró habrían hecho un trabajo adecuado, quizás incluso mejor que el que usted le dio, como señaló, su experiencia. Se rió suavemente para sí mismo mientras Naruto miraba el papeleo con una expresión indescifrable. Sin embargo, es por esa misma razón que te elegí Naruto-kun. Como ya dijiste, ellos tienen la experiencia. Naruto dejó escapar un largo suspiro mientras dejaba el bolígrafo, sus ojos se volvieron más neutrales. Por un momento, cuando las manos de Naruto se juntaron sobre el escritorio, Hiruzen parpadeó, teniendo que frotar la imagen de Minato de sus ojos al ver al hombre hacer exactamente el mismo movimiento cuando se ponía serio. Entonces, esto realmente es una especie de preparación para congraciarme con el puesto de Hokage. No había ninguna duda sobre su tono, por lo que Hiruzen decidió no responderlo como tal, en su lugar adoptó una sonrisa amable mientras se enderezaba en el sofá. Por un momento hizo una mueca, su respiración se hizo más pesada mientras se llevaba una mano al pecho, antes de que pasara. ¿Dices eso como si tuviera algún plan nefasto en mente, Naruto? Se rió entre dientes de nuevo, pero Naruto sabía que ahora hablaba en serio, especialmente con la falta de su fijo afectuoso. ¿Puedes culpar a un anciano por cuidar el futuro de su aldea, especialmente después de un susto como este? Hizo un gesto vago hacia su pecho de nuevo, con cuidado de no molestar al niño dormido acurrucado a su lado. Naruto, sin embargo, adoptó una mirada de incomodidad mientras se movía en su asiento. Pero entonces, ¿por qué yo todavía? Seguramente Kakashi sería más apropiado. Naruto solo argumentó para que la amable sonrisa de Hiruzen adquiriera una punzada melancólica. Kakashi, como bien sabes, tiene muchos demonios en su propio pasado, problemas personales que tendría que recorrer un largo camino para resolver antes de poder estar listo para tal responsabilidad.
Estoy seguro de que, con el tiempo, el hombre un Hokage maravilloso, especialmente con los ideales que tu padre y sus compañeros de equipo le dieron antes de su fallecimiento. Sin embargo, cuando se me presenten opciones mejores, más brillantes y más jóvenes, sería negligente no intentar aprovecharlas. Los dedos de Naruto se movieron inquietos por unos momentos. Pero Kakashi Taichon y yo, interrumpiendo al adolescente levantando una mano, Hiruzen predijo y se adelantó a su pregunta. Naruto, tú y yo sabemos que si ustedes dos pelearan, solo habría un resultado en este momento. Naruto frunció el ceño. Sabía que su antiguo Taichon no se quedaba atrás, pero el hombre había sido bastante indiferente recientemente. Pero un Kage no está determinado por sus habilidades de combate. La pelirroja señaló rápidamente solo para que Hiruzen se riera jovialmente. Demasiado cierto, muchacho. Tu mente inteligente, tu compasión y tu habilidad para hacerte amigo de cualquiera que elijas también fueron muy útiles para tomar mi decisión. ¿Por qué crees que pude confiar en ti con el puesto de Capitán Anbu, o con tal un equipo joven y prometedor de Genin? Naruto volvió a fruncir el ceño ante la reprimenda de sus argumentos a cada paso. Pero, ser un Kage es ser un líder. No soy exactamente la persona más estratégica. Eso era bastante cierto. El fuerte de los pelirrojos siempre fue la táctica, no la planificación a largo plazo. Sin embargo, de nuevo, el Sandaime solo se rió entre dientes. Naruto, te diré algo que aquellos en esta aldea lo suficientemente mayores como para recordar ni siquiera querrán olvidar. El Shodai fue uno de los peores estrategas que este continente haya visto, ya que su propio hermano, mi sensei, nunca le dejaría olvidar. Hiruzen suspiró ante la leve reminiscencia antes de sonreír alegremente de nuevo, como si esperara que Naruto ofreciera otro argumento, incluso cuando se volvieron cada vez más endebles y desesperados. ¿No preferirías que uno de tus estudiantes asumiera el cargo de Hokage? Naruto inmediatamente lamentó la pregunta cuando vio la punzada de tristeza pasar por los ojos del anciano. En un momento, sí, ese habría sido mi mayor deseo. Sin embargo, una se ha amargado demasiado de esta aldea para ver algo en ella que no sean malos recuerdos y dolor. Otro está deambulando por el continente, todavía tratando de encontrarse a sí mismo como algún adolescente indeciso y actuando con la misma madurez. Y el otro es Orochimaru. La voz de Hiruzen no contenía despecho, solo cansancio y era bastante obvio que se había dicho sobre ese tema. Lo siento. Dijo Naruto en voz baja y sincera. No había tenido la intención de mencionar algo tan doloroso para el anciano. Sin embargo, el Kage de cabello gris simplemente ofreció una pequeña sonrisa, el brillo regresó a sus ojos. Está bien, muchacho. Después de todo, soy el hombre que no pudo detener a ninguno de ellos. La habitación se sumió en un incómodo silencio por un momento antes de que Naruto finalmente se esforzara por romperlo. ¿De verdad crees que lo haría bien? Preguntó la pelirroja tentativamente, solo para recibir una cálida sonrisa en respuesta del anciano. ¿Sabes que esas son las palabras exactas que me dijo tu padre, hace casi 18 años? Naruto parpadeó sorprendido, sin haber esperado eso en absoluto. Me recuerdas mucho a él. Ambos tienen la misma intensidad para el trabajo, el mismo amor por su familia, la misma compasión por sus amigos. Él rió cariñosamente. Incluso tenías la misma expresión de disgusto que tenía la primera vez que lo obligaron a sentarse y hacer trámites durante más de una hora. Sí, eres muy parecido a tu padre. Naruto frunció el ceño ante esto mientras se inclinaba hacia adelante en su cómoda silla giratoria. ¿Entonces crees que sería un buen Hokage gracias a mi padre? Preguntó Naruto, solo para ser ignorado mientras el Hokage continuaba, como si no se diera cuenta de su interjección. Sin embargo, también veo mucho de tu madre en ti, en la forma en que te enfrentas a tu enemigo, en la severidad con la que mandas a tus subordinados, tu habilidad para ser amigos y, por supuesto, tu cabello y ojos. Suspiró con tristeza antes de agregar. Estoy seguro de que su Koruchan habría sido el mismo. El corazón de Naruto se apretó al escuchar ese nombre, pero rápidamente pasó cuando el Hokage se volvió para mirarlo de nuevo, su rostro más serio. Naruto, elegirte para convertirte en Hokage porque compartes estos rasgos con tus padres no te hace menos merecedor del puesto. Tú fuiste el que eligió actuar de esa manera, eres tú, no los aspectos de tus padres dentro de ti. En el que confío.
Con el tiempo, la aldea también lo verá. Se rió entre dientes mientras se permitía reclinarse en el cómodo sofá. Piensa en ello, la decisión no es inminente, todavía me quedan algunos años dando vueltas en estos viejos huesos. Naruto asintió rápidamente, aunque con una ligera vacilación. ¿Puedo hacer eso al menos, Hokage-sama? Naruto finalmente accedió, solo para parpadear sorprendido cuando el anciano le guiñó un ojo. Si vas a ser mi sucesor, llámame Hiruzen. Finalmente, Naruto permitió que su expresión previamente seria se convirtiera en una sonrisa más relajada. Creo que tomará un poco más de tiempo acostumbrarse. Ami se inquietaba nerviosamente fuera de la habitación del hospital, la caja de dango bajo su brazo se enfriaba lentamente mientras caminaba nerviosamente de un pie al otro. En ese momento le había parecido una idea tan buena. Ven a visitar a Anko en el hospital, tal vez intente establecer una conexión entre ellos. Tenía la esperanza de tener una kunoichi fuerte, y Anko tenía que ser fuerte si Naruto-sensei estaba saliendo con ella, tomarla bajo su protección finalmente la haría sentir que no era un peso muerto en el equipo. Oh, seguro que ayudaba de vez en cuando, pero a menudo era Sasuke quien hacía todo el trabajo y, a diferencia de Sakura, Ami sentía la intensa necesidad de cambiar eso. Finalmente, aunque decidió que, por los breves destellos que había visto de la mujer, ser tan vacilante no la pondría exactamente en su favor. Rápidamente abrió la puerta de la habitación del hospital solo para parpadear cuando se encontró cara a cara con Bueno, ciertamente no era una cara. Anko estaba a mitad de camino en el proceso de trepar por la ventana de su habitación, esto la involucró levantando una pierna hacia el borde. Para poner eso en perspectiva, fue suficiente decir que los vestidos no eran las prendas de vestir más conservadoras jamás creadas y había algo de corriente en la ventana ahora abierta. Lucky, fue el único pensamiento de Ami cuando Anko se dio la vuelta lentamente, su rostro pálido y nervioso hasta que vio el hecho de que no era una enfermera la que había entrado. Oh Kamigaki, ¿eres solo tú? Casi me asustaste. Anko suspiró y se levantó de su incómoda posición prácticamente ahorcajada sobre la ventana, aparentemente disuadida de su intento de fuga por ahora. Oh Dango. En un instante demasiado rápido para que Ami viera a Anko cruzar la habitación, liberó la ofrenda de albóndigas de su mano y se dejó caer en su cama, con una brocheta colgando de su boca. Gracias niño, la comida del hospital apesta y solo recibo mis golosinas cuando Naruto visita. Es cierto que eso era cada pocas horas y probablemente sería incluso más frecuente si no estuviera tan ocupado. Aproximadamente al tercer pincho y Anko finalmente se dio cuenta de que Ami todavía estaba allí de pie, incómoda, sin palabras. Bueno, vamos Gaki, no muerdo. La mujer miró hacia arriba por un momento casi pensativa, como si estuviera reconsiderando sus palabras antes de mirar el cuerpo de Ami y ofrecer una sonrisa depredadora. Aunque el dango fue un buen comienzo, veremos si tiene suerte. Le guiñó un ojo a la chica con descaro solo para verla volverse de un divertido tono rosa antes de negar con la cabeza. Sin embargo, el chillido fue un poco lindo. Anko solo se rió afablemente y palmeó el lugar de la cama junto a ella, todavía incapaz de deshacerse por completo de la sonrisa maliciosa. Entonces, ¿por qué viniste hasta aquí por niño, además de arruinar mi intento de escape? Nerviosamente, Ami aceptó la invitación y se sentó, sonriendo débilmente. Solo quería ver si estabas bien, escuché de Naruto-sensei que te lastimaste bastante. Casi de inmediato, Ami fue aplastada contra el costado de Anko en un medio abrazo en una posición bastante incómoda, con la cabeza presionada contra el costado del pecho de la mujer mientras balanceaba la caja de dango en la otra mano. Bueno, si eso no es lindo, no sé qué es. Finalmente se estrenó Ami, aunque no sin recuperar algunas tonalidades de ese rosa original. Pero no te preocupes por mí niño, básicamente estoy mucho mejor. Flexionó su brazo para probarlo, mostrando la carne rosada en carne viva en un círculo áspero en su bíceps, que era obviamente donde había sido perforada por el colmillo de la invocación de serpiente. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres? Ami se volvió hacia Anko, boquiabierta por un momento mientras su mente luchaba por encontrar una respuesta por un momento antes de suspirar impotente. Quería preguntarte si me entrenarías. Ante eso, una de las delgadas cejas de Anko se elevó, una expresión de desconcierto cruzó sus rasgos.
Ya tiene el entrenamiento de Naruto Namikaze, sin embargo, ¿qué está pidiéndome para el entrenamiento? Ami asintió rápidamente, no queriendo que la mujer la rechazara instantáneamente. ¿Sí? Naruto Sensei es genial, y sé que está haciendo todo lo posible para entrenarnos a todos por igual, pero, miró hacia abajo por un momento para encontrar las palabras correctas, a veces siento que, de nuevo lucho ante Anko. Finalmente decidió reducir un poco su tormento. Sientes que hay algunas cosas, como un hombre, no puede enseñar a usted, como Kunoichi. La mujer mayor terminó por ella, obteniendo instantáneamente un sentimiento de aprobación que se encontró con una sonrisa divertida. ¿Te das cuenta de que esas cosas son generalmente lo que aprendes cuando te conviertes en un chunin? Ami frunció el ceño ante eso antes de negar con la cabeza lentamente. Pero si tengo la oportunidad de aprenderlos ahora, ¿por qué esperar? Ella respondió, reuniendo la confianza que tenía para mirar a Anko a los ojos. Por un momento, las cejas de la mujer de cabello púrpura casi se dispararon hacia la línea del cabello, recordando a una joven de cabello púrpura muy similar repitiendo casi esas palabras exactas a cierta rubia. Pero ¿por qué yo de todas las personas? Entiendo que Kurenai Yui es actualmente un sensei. En la mente de Anko, la mujer ya estaba acostumbrada a tratar con niños, uno más no podía hacer daño. Sin embargo, para su sorpresa y placer secreto, Ami inmediatamente negó con la cabeza, también con bastante fervor. No. Tienes que ser tú. Si eres la novia de Naruto Sensei, significa que tienes que ser muy fuerte. Una ligera capa de rosa entró en las mejillas de Anko mientras él miraba hacia abajo, puliendo casualmente sus uñas en su vestido y sonriendo con satisfacción ante el elogio. Bueno, ciertamente no te equivocas en eso. Ella confió sin una pizca de humildad solo para parpadear cuando Ami se puso de pie, un brillo emocionado en los ojos de la chica. ¡Genial! ¿Cuándo podemos empezar? Ella felizmente exclamó solo para Anko para parpadear y preguntarse cuando accedió a algo. Acabo de ser jugado, por una niña de 13 años. Ella negó con la cabeza e inmediatamente sonrió, poniendo un poco nerviosa a Ami por el destello tortuoso en esos sólidos orbes de chocolate. Ami lo fue. Creo que este será el comienzo de una hermosa relación. Ella se rió entre dientes. Siempre he querido un niño, estudiante. Rápidamente corrigió, solo para que Ami retrocediera un paso, preguntándose qué tipo de trato había logrado y cuánto costaría. Hiruzen entró a su oficina casi una semana después de revelarle a Naruto su decisión de hacer del Hokage pelirrojo. Se veía mucho mejor, algo de color en su rostro y ya no usaba un bastón para moverse. Esa fue la mejor parte para Hiruzen, usar el palo de madera lo hizo sentir como Danzo y eso era algo de lo que podía prescindir. Por mucho que Sandaime respetara a su viejo amigo, escuchar ese molesto golpeteo cada vez que entraba a una habitación realmente lo ponía de los nervios a veces. Mientras entraba, se vio obligado a deslizarse alrededor de una mesa grande que no había estado allí hace unos días. Ocupaba una gran parte de la habitación y estaba inscrito con muchos sellos intrincados que casi parecían desvanecerse en la vieja superficie de madera. Esto fue principalmente para que no se distraigan del mapa meticulosamente dibujado con tinta de las naciones elementales que estaba superpuesto en los sellos. Era una reliquia de la época de Midaime, por lo que las fronteras de las naciones estaban un poco desactualizadas, pero Naruto, durante la última semana más o menos, había pasado por el arduo proceso de actualizarlo. Incluía las fronteras, las aldeas ocultas, así como las capitales y las ciudades más conocidas repartidas por todo el continente. En este momento, el pelirrojo estaba apoyado distraídamente en la mesa, hojeando casualmente un libro mientras sus ojos miraban ocasionalmente a un pequeño sello enroscado que parecía temblar levemente en una parcela de tierra al azar en la tierra del agua caliente. En este momento era el único en el mapa ya que la vieja mesa había sido desenterrada recientemente del edificio de archivos donde la habían estado usando como mesa de café. Naruto solo había descubierto lo que era porque a menudo estaba absorto en las viejas notas del Nidaime. Diablos, incluso Hiruzen no sabía que existía. ¿Has tenido suerte, Naruto? El Jounin miró hacia arriba y se encogió de hombros, señalando distraídamente la mesa y el pequeño sello que se destacaba más que el resto.
Nada todavía, parece estar escondida en las aldeas atrasados en la tierra del agua caliente. Sin embargo, parece estar avanzando lentamente hacia la tierra del arroz, lo que corroboraría con tu información sobre la aldea del sonido. Hiruzen asintió lentamente. Debería haber sospechado este tipo de comportamiento de un subordinado tan poderoso de Orochimaru. Deberían tener cuidado, asegurándose de que no los sigan, antes de regresar a la aldea. Ojalá me las arreglara para pegarle uno al Snake, entonces no necesitaríamos esto. Hiruzen solo pudo ofrecer un encogimiento de hombros en respuesta, volviendo su atención al tablero. Había sido idea de Naruto poner un sello de rastreo en Guren, usando una versión modificada del Shiki Raisen. Originalmente tenían la esperanza de que ella surgiera de las células Teiji internamente, con la esperanza de revelar cualquier topo o espía que Orochimaru hubiera logrado implantar en la aldea. Sin embargo, cuando se hizo obvio que Sannin no estaba haciendo grandes esfuerzos para recuperar a su subordinado, habían sido más directos. Solo había sido una teoría que Guren podría usar un cristal intacto para dominar sus restricciones de chakra. Sin embargo, afortunadamente funcionó y Guren creyó que se había escapado por su cuenta. Ahora solo tenían que esperar a que ella llegara a donde se dirigía y podrían descubrir la ubicación de Orochimaru. Todo esto es muy impresionante, ¿sabes Naruto? Definitivamente un pensamiento al estilo Hokage. Hiruzen habló con una pequeña risa, disfrutando de la mirada avergonzada e insegura en el rostro de Naruto. En los últimos días había sido divertido burlarse del chico sobre su decisión. Parecía un poco divertido e inofensivo, pero Hiruzen también le recordaba sutilmente al adolescente que tenía que tomar una decisión sin presionarlo demasiado para que decidiera. Ah, Hokage-sama, ¿sabes que yo? Naruto se acercó mientras Hiruzen levantaba una mano para interrumpirlo, una pequeña sonrisa en sus labios. No es necesario Naruto, solo estoy bromeando contigo. El pelirrojo solo asintió con cautela antes de volver a su libro, todavía ocasionalmente mirando el pequeño sello que representaba la ubicación de Guren. El Sandaime miró hacia arriba, arqueando la ceja cuando vio a otros 3 Naruto sentados alrededor del escritorio, cada uno abordando su propia pequeña pila de papeleo. La vista familiar trajo una sonrisa más amplia a su rostro. Así que veo que descubriste el truco del papeleo, ¿eh? El anciano rió afablemente mientras Naruto se pasaba la mano tímidamente por el cabello. Sí, esto parecía más fácil. Hiruzen asintió con la cabeza, con una sonrisa de complicidad en su rostro. Oh, lo sé, te tomó mirar lo suficiente. Ante eso, el Namikaze simplemente miró a medias al Kage, quien aún no cesaba con su sonrisa. No, gracias a ti. El pelirrojo respondió, cerrando su libro de golpe cuando llegó al final de un capítulo. Sin embargo, el Hokage simplemente se golpeó la nariz con complicidad. Experimente a mi chico, se trata de experiencia. Naruto solo asintió con desdén mientras miraba un documento que uno de sus clones le había entregado. Solía hacer lo mismo en mi juventud, ahora me temo que el clon de la sombra es demasiado agotador para mi cuerpo para un uso tan trivial. Naruto asintió con la cabeza antes de hacer una pausa, mirando hacia atrás a la pila relativamente grande de papeles en el escritorio. Entonces, ¿cómo lo manejas ahora? Esa fue una buena pregunta. El hombre no podía permanecer en su oficina todo el día, ya que a menudo se le podía ver paseando por el pueblo o visitando la academia. Oh, eso es simple, hago que mi secretaria se encargue de la mayor parte. El ojo de Naruto se movió y los 3 clones casi dejaron caer en lo que estaban trabajando para mirar al anciano, y en su opinión posiblemente al senil, Kage. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Igual de buena pregunta. Podría estar con su novia, o sus estudiantes o durmiendo. Sin embargo, Hiruzen se volvió a golpear la nariz. Antes de que pudiera hablar, Naruto levantó una mano y la despidió. Bien experiencia. Hiruzen sonrió con un breve asentimiento. Sin embargo, no duró mucho, ya que hubo un repentino crujido ensordecedor y ambos hombres fueron arrojados a través de la habitación por un destello blanco cegador. Sucedió tan rápido que ninguno pudo reaccionar, ya que en un momento estaban parados por la habitación, al siguiente estaban tirados en los restos carbonizados y destruidos de la oficina. ¿Qué demonios?
Parpadeando sorprendido, Naruto miró hacia el nuevo agujero en el techo mientras se arrastraba fuera del sofá destrozado en el que había sido arrojado. Un momento después, cuando miró hacia abajo y vio que lo que les había golpeado había atravesado la mesa, dejó escapar un largo gemido. Voy a tener que arreglar eso ahora. Eso fue un eufemismo. No quedaba nada más que cenizas ennegrecidas y un agujero en el suelo. ¿Qué pasó? Naruto se preguntó si estarían siendo atacados de nuevo. ¿Un rayo? Preguntó Naruto con incredulidad mientras estaba afuera con el Hokage y algunos shinobi que habían sido testigos del ataque. Para mostrar su incredulidad, miró hacia el cielo, que era perfectamente azul con unas pocas nubes blancas y esponjosas flotando perezosamente. Era lo que en Sui Sensei hubiera llamado un día perfecto para Nara, como un bastardo perezoso que es. Sin embargo, era cierto. Había varias personas que corroboraban la historia de que el cielo se había oscurecido repentinamente alrededor de la torre del Hokage, se habían reunido nubes grises de aspecto desagradable y, de repente, un rayo blanco brillante había golpeado el techo. Habían tardado casi 10 minutos en apagar el siguiente incendio que había causado y en ese tiempo se desvaneció cualquier evidencia de la causa del ataque. ¿Crees que Kumo estaba detrás de esto? Preguntó el pelirrojo mientras se volvía hacia el Hokage. El hombre parecía estar absorto en sus pensamientos, con la pipa colgando de su boca sin encender. Es posible. Supongo. Aunque como entraron en la aldea y lograron establecer un jutsu tan poderoso sin que ningún sensor en esta aldea se diera cuenta. Se detuvo ante eso, pero el punto subyacente fue claro para todos. O Kumo estaba detrás de esto y había una fuga de seguridad grave en alguna parte, o no fue un ataque de Lightning Country. Quizás alguien tratando de incriminar a Kumo. Naruto lo intentó de nuevo, solo para recibir un encogimiento de hombros ausente del Hokage. Y dijeron que Onoki, el cuidador de la cerca, estaba indeciso. Ciertamente, lo más posible, aunque actualmente no tenemos evidencia de ninguna manera. Naturalmente, ninguno de los shinobi estaba considerando siquiera que esto era un evento natural. Ninguno de ellos era tan ingenuo. Sin embargo, en ese momento la atención de Naruto se desvió de la torre del Hokage cuando vio a su pupila más tenaz corriendo hacia él aunque tuvo que parpadear para asegurarse de que en realidad era ella. Sabía que Ami había estado con Anko mucho últimamente, especialmente una vez que su novia había salido del hospital. Sin embargo, no había esperado que la chica cambiara tan drásticamente tan rápido. Ahora usaba ropa mucho menos oculta, en lugar de optar por una especie de vestido rojo que se deslizaba por un hombro y solo llegaba hasta la mitad del muslo. Aparentemente, Anko también había logrado transferir su amor por todo lo relacionado con la red de pesca, ya que ahora Ami estaba envuelta en ella, desde medias de red debajo de sus sandalias negras más altas, con forma de botas, hasta brazaletes de red y una camiseta que solo le llegaba por encima de un hombro. Ami, ¿qué llevas puesto? La chica sin aliento, que parecía que acababa de salir de una sesión de entrenamiento con Gai, se sonrojó de inmediato, su cuerpo se retiró sobre sí mismo como si pudiera ocultar los cambios drásticos en su guardarropa. Anko Shizou dijo que si realmente quería cambiar mi forma de actuar, primero tenía que dejar de preocuparme por lo que piensen los demás. Ella me ayudó. Naruto inmediatamente se llevó una mano a la frente con exasperación, por supuesto que lo hizo. ¿Anko Shizou? No, espera, ni siquiera voy a preguntar. ¿Qué necesitas? Los ojos de Ami se iluminaron de inmediato al recordar por qué había corrido por toda la aldea para encontrar a su sensei. Sí, había una niña. Estaba pintando el pueblo, excepto que no era el pueblo porque estaba todo tormentoso. Se veía muy triste, así que vine a hablar, pero luego dibujó, o pintó o lo que sea, pintó la torre del Hokage siendo alcanzada por un rayo. Naruto solo arqueó una ceja ante la chica que despotricaba. Estaba hablando casi demasiado rápido para entender. Ami, la torre Hokage se acaba de ser golpeado por un rayo, me imagino que sería algo digno de mención para pintar. Ami rápidamente y con fervor sacudió la cabeza. No. Lo pintó antes de que sucediera. Creo que lo hizo posible. Ante eso, todos los shinobi reunidos la miraron con sorpresa. Sin embargo, fue el Hokage quien suspiró, masajeando su frente con una mirada de pesar. Ya veo, lo sospechaba.
Fin del capítulo. Si gusto, like y comenta si gustas. Ya sin más nos vemos la próxima.